Bien, pues el tema es productividad, rentabilidad y competitividad. Estos son conceptos muy importantes en las áreas empresariales porque definen cómo un negocio puede sobrevivir ante su entorno económico y desde luego considerando muchos factores de la operación de las mismas. La productividad, la rentabilidad y la competitividad son conceptos que están relacionados entre sí y que le dan a las organizaciones o a las empresas la posibilidad de que en la transformación de los factores productivos, que son tierra, capital, trabajo, organización, esas organizaciones o esas empresas tengan la posibilidad de sobrevivir en el entorno en el que se desenvuelven, ¿no? Entonces, estos conceptos llegan a ser muy importantes para el entorno empresarial porque digamos que también representan un poco el desarrollo que tiene una empresa o una organización desde la base de cómo va a producir hasta que tiene que competir, ¿no? Que tiene que competir con otras organizaciones en el medio en el que se desenvuelve en el contexto empresarial. Entonces, por eso estos conceptos son tan importantes y además resultan de mucho interés para pues, la materia, ¿no? De economía. Entonces, por eso vamos pues a revisar un poquito estos temas. Y desde luego el primer concepto que vamos a revisar pues es productividad, ¿no? Al hablar de nosotros de productividad, están inmiscuidos en este concepto dos conceptos más, que son la eficiencia y la eficacia, ¿no? Que seguramente en alguna otra clase o en su formación ha escuchado mucho hablar acerca de estos dos términos, la eficiencia y la eficacia. La eficiencia, en términos muy generales, tiene que ver con que nosotros hagamos bien las cosas, ¿no? La eficacia es, pues, esa característica que tiene, por ejemplo, un organismo o un ser humano, dice, bueno, hiciste eficazmente, quiere decir, lo hiciste bien, ¿no? Y la eficiencia es un término que se refiere a el uso de los recursos. Como lo comentamos desde la primera sesión de economía, una de las cuestiones más importantes del estudio de la economía es que los recursos son escasos. Por lo tanto, tenemos que hacer un uso racional o un uso eficiente de los recursos, ¿no? Entonces, la eficiencia tiene que ver con el uso de los recursos, pero si quisiéramos traducir un poquito este término a una expresión sencilla de comprender, diríamos que eficiencia se trata de hacer más con menos. Entonces, es disminuir el desperdicio de recursos, el desperdicio de tiempo. Y entonces, una cosa es hacerlo bien y otra cosa es hacerlo con el menor recurso disponible, ¿no? Entonces, puede ser que alguien lo haga bien, pero desperdicia mucho recurso. Pero al combinar estos dos, estamos hablando que una persona va a producir bien, va a hacer bien las cosas, pero lo va a hacer con el menor recurso disponible. Entonces, esta combinación de elementos, ¿no? De factores, nos permite a nosotros tener esa posibilidad de que las organizaciones, ¿no? Desde el punto de vista microeconómico, ¿no? Puedan medir su eficiencia empresarial. Fíjense. Entonces, ¿cómo pueden medir la eficiencia empresarial? ¿No? Eso es algo muy interesante, muy importante. Pues la productividad podríamos decir que es la cantidad de bienes y servicios entre los factores de producción empleados para poder pues elaborar esos bienes y servicios. Esa sería una razón de productividad, ¿no? Que a nosotros nos ayuda mucho porque en tanto que una empresa es productiva, esa empresa contribuye a que el país sea productivo, ¿no? Y cuando ustedes, no sé si ya llevaron macroeconomía, no recuerdo cómo está la serie de materias, si primero llevan economía y después macro, o primero macro y después economía, pero en términos macroeconómicos nos interesa mucho que las empresas sean productivas porque nos ayuda a aumentar la productividad del país.
Entonces, si un país es productivo, mejora las condiciones de vida de los habitantes de ese país. Entonces, va interrelacionado, ¿no? Este concepto con la estabilidad nacional, digámoslo así. Y entonces nos ayuda mucho a determinar qué también vamos, pues, en el desarrollo económico de las personas, ¿no? También. Entonces, por eso esta razón de productividad es muy importante, ¿vale? Ok. Además, ¿no? Nosotros necesitamos medir qué tan eficientes somos en términos de el número de trabajadores que tenemos laborando en una empresa. Perdón. Eh, en términos muy generales también, una razón para poder medir eso es que nosotros tomemos la producción total de un organismo o de una empresa y lo dividamos entre el número de trabajadores para determinar la contribución marginal de cada trabajador a la producción, o en su caso su producción media, pues. A mayor y mejor aprovechamiento de los recursos, mayor productividad, ¿no? Entonces, elevar la productividad, ¿no? Significa que vamos a hacer uso eficiente de los factores de producción y la empresa se vuelve más eficiente. Y los trabajadores pueden producir, en ese sentido, una cantidad eh, considerable de productos o servicios, de tal manera que contribuyen a que esta medida pueda aumentar. Aquí les estoy enseñando un poquito, dice, la productividad, dice, se consigue con el tercer trabajador, lo que se relaciona con la ley de los rendimientos decrecientes, ya que al aumentar empleados, la productividad se incrementa y disminuye a partir del cuarto trabajador, llegando a ser muy baja en los últimos. Esto ya lo habíamos estudiado en su primer parcial, cuando hablamos de la ley de los rendimientos decrecientes, ¿no? Que es que la productividad tiene que ver con que los factores productivos sean utilizados correctamente también, porque no se trata nada más de tener muchos trabajadores para aumentar la productividad, sino que, por ejemplo, para aumentar la productividad desde el lado de los trabajadores también tenemos que invertir en capital, ¿no? En infraestructura, para que esos trabajadores tengan la posibilidad de producir más. Y entonces, en este supuesto de la tabla que tenemos ahorita, nosotros tenemos, pues, o estamos viendo que la productividad de los trabajadores empieza a aumentar, llega a 106 en el tercero y en el cuarto desciende a 97.5, ¿no? Esto se debe a que regularmente se aumenta uno de los factores productivos que puede ser trabajadores, pero no se aumenta, por ejemplo, la infraestructura o el capital. Y entonces, en términos de productividad, no estamos haciendo un buen uso de los factores productivos, por lo tanto, empieza a decrecer la productividad. Se explica de manera muy sencilla, puesto que los trabajadores, al no tener suficiente infraestructura, esto quiere decir que no tienen suficiente herramienta, no tienen un lugar apropiado para trabajar, puede que no tengan la maquinaria necesaria, entonces, pues, aunque haya más trabajadores, no puede aumentar la productividad, ¿no? Eso es un concepto muy importante para la economía, el hecho de que si nosotros vamos a aumentar un factor productivo, debemos hacerlo de forma correcta, ¿no? Ahora, dice aquí, el nuevo enfoque que la nueva cultura productiva impulsa propone que la productividad debe interpretarse como la relación que existe entre los productos y servicios que satisfacen necesidades de los clientes y los recursos o factores productivos usados de manera inteligente, ¿no? Que es lo que estamos diciendo. Entonces, muy importante, no solamente se trata de producir por producir, sino de producir con el objetivo de satisfacer necesidades. Entonces, todos los bienes y servicios que entran al mercado deben cumplir con este objetivo, de satisfacer necesidades de los consumidores. Y esto se transforma en un objetivo a nivel nacional, el hecho de que si tenemos nosotros los recursos necesarios, debemos producir los bienes que satisfagan las necesidades de
la población. Entonces, también en ese sentido, aunque yo produzca mucho o produzca bien, si yo no estoy satisfaciendo necesidades, mi nivel de productividad no es el apropiado. ¿Vale? También ese factor es muy importante. Ahora, para elevar la productividad, en el caso de, porque es un interés general para las organizaciones mexicanas y de todo el mundo, es que nosotros podamos trabajar los siguientes puntos. Fíjense, incorporar sistemas de calidad que busquen la satisfacción de las necesidades de los clientes, ¿no? Muy importante hoy en día surgen alrededor de muchos sectores empresariales normas de calidad. Las normas de calidad lo que buscan es estandarizar los procesos y además los resultados, como la atención a los usuarios de las empresas para que esté en un alto desempeño. Entonces, estas normas de calidad pretenden estandarizar el desempeño de las organizaciones a nivel internacional. Entonces, nos ayuda mucho que los sistemas de calidad, que la calidad en términos también muy generales, podemos definirla como el poder satisfacer o cumplir con las expectativas de los consumidores, ¿no? Entonces, usar los factores también económicos en forma eficiente de tal manera que todos ellos aumenten su rendimiento y en consecuencia, pues aumente la productividad. Tercero, eficiencia tanto en el proceso productivo como en el aprovisionamiento de recursos o insumos que posibiliten obtener productos y servicios de calidad que satisfagan las necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros debemos tener muy bien estudiado nuestro proceso de producción para que además hagamos la utilización eficiente de los productos, de los insumos, pero pues esa es otra tarea importante, lograr que los insumos que utilizamos para producir bienes y servicios sean los mejores o los adecuados para lo que queremos hacer. Entonces, ahí surge como otra relación importante que es que yo debo tener mis proveedores, ¿no? Y debo mantener un nivel de calidad en los insumos que me venden esos proveedores. Además, la oportunidad para colocar los productos y servicios en el mercado, que quiere decir que yo hago un correcto uso de las leyes de la oferta y la demanda para establecer el precio de el bien. ¿Vale? Ok. Además, proceso de mejora continua para incrementar la productividad y la competitividad en la empresa, quiere decir que yo debo, aun cuando lo he logrado, si hoy en día mi empresa es productiva, el camino de la productividad es constante y es dinámico. Esto quiere decir que todo el tiempo está en constante movimiento, ¿no? Las empresas siempre están buscando, de alguna manera u otra, pues seguir acoplándose a los niveles de productividad cada vez con mejor eficiencia. ¿Ok? El aprovechamiento óptimo de los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos, lo cual supone estos puntos importantes, que es la capacitación de la mano de obra, la reconversión de materiales y las innovaciones tecnológicas. Bien, en términos también en que necesitamos entender, el aprovechamiento de los recursos tiene que ver con que nosotros tengamos el conocimiento necesario para realizarlo. Por eso es que se insiste mucho en el mundo de hoy que la gente se prepare, que la gente estudie. Lo que están ustedes haciendo al cursar una licenciatura es prepararse para aprovechar mejor los recursos de los que disponen. Es lo mismísimo, ¿no? En una organización o en una empresa también buscamos lo mismo. Buscamos que las personas tengan los conocimientos necesarios para que puedan hacer un buen uso de los recursos que tiene la empresa. Y entonces hay un interés muy importante en que los trabajadores, los colaboradores de una organización siempre tengan el conocimiento actualizado y tengan la oportunidad de innovar, ¿no? Un insumo muy importante que vamos a ver que se repite tanto en la productividad como la rentabilidad y la competitividad va a ser la parte de la innovación. Que la innovación vamos a tomarlo como no solamente innovación tecnológica, ¿no? Es decir, no solamente la innovación que tiene que ver con el uso de nuevas tecnologías, sino también de nuevas técnicas, de redescubrimiento de nuevos conocimientos, ¿no? Para aplicarlos en la producción.
Y tiene que ver también con que regularmente hoy en día se fomenta mucho que en las organizaciones hagan investigación y desarrollo de nuevos productos, intenten nuevas cosas con lo que están haciendo. ¿Cómo se mide la productividad? Bueno, esto es algo muy importante porque a final de cuentas la importancia del tema requiere que nosotros, si tenemos una organización a cargo o estamos trabajando en una de ellas, podamos identificar los factores que me permiten a mí saber qué tan productivo puedo ser, ¿no? Entonces hay unos principios importantes que tenemos que considerar, entre los cuales están los siguientes, que es del trabajo laboral. Si solo toma en cuenta el valor del trabajo, también podemos hacer una aproximación de la productividad, ¿no? También puede ser productividad en cuanto al capital, que se refiere al rendimiento que me está dando mi inversión, o de la tierra, si se toma en cuenta lo que produce este factor, o sea, los insumos que yo estoy utilizando, que tanto me proveen de productos, y de la habilidad empresarial al considerar su aporte al aumento de la producción. O sea, si se dan cuenta, cada inciso corresponde a un factor productivo: trabajo, tierra, capital y organización. Entonces, cada uno de ellos puede ser medido en términos de productividad. También está del conocimiento. También, digamos que en cierto sentido hay una medida también total o empresarial, donde hacemos el conjunto de todos estos por rama, ¿no? De la economía, marginal, que ya hemos hablado mucho de este concepto de marginal, que mide el incremento de la producción total como resultado del aumento de factores productivos que pueden ser el trabajo o el capital, ¿no? Por sector, si se mide la productividad en algún sector económico o nacional de la economía, ¿no? Que también puede ser en ese sentido hablar, por ejemplo, del país. Entonces, la productividad, ¿sale? Eh, tiene esa característica de poderse medir no solamente en términos tanto individuales como organizacionales, sino se puede ir a un nivel macroeconómico. Entonces, aquí haciendo un poquito más claro el tema de la contribución o la productividad marginal, ¿no? Nosotros podemos medir qué tanto aumenta la producción, ¿no? De algo, de algún bien o de un servicio, en tanto vamos aumentando unidades de un factor productivo, que en este caso son los trabajadores. Y como les decía, ¿no? Pues esto es que nosotros sepamos qué tanto aumenta la producción en tanto aumentamos un trabajador, y eso se va a ver reflejado en algo que se llama productividad marginal del trabajo. Si nosotros no aumentamos los demás factores productivos, llegamos a tener inclusive productividad negativa, porque estamos manteniendo mayor número de trabajadores, pero no tienen las condiciones necesarias para producir eficiente y eficazmente, ¿no? Entonces es un poquito el detalle de esta. Los factores que determinan la productividad son los siguientes. Es la aplicación del proceso administrativo, que en muchos sentidos, ¿no? Eh, pues una función importante de quienes estamos haciendo un desarrollo académico, que estamos estudiando una licenciatura, una maestría, es que nosotros aprendamos a planear de forma correcta, ¿no? A través del proceso administrativo, que es planear, organizar, dirigir y controlar. El establecimiento de controles de calidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Con que evaluemos nuestros resultados de forma objetiva. El desarrollo de maquinaria y equipo, ¿qué quiere decir? Que adecuemos lo que utilizamos para producir de manera correcta, que tengamos suficientes condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, que hagamos un correcto mantenimiento de nuestra maquinaria y equipo también, que eso es muy importante, y la capacitación de la mano de obra. Esos son los factores determinantes de la productividad. Así como vimos los factores determinantes tanto de demanda como de oferta, la productividad también tiene sus propios factores determinantes. Bueno, ahí tienen ustedes entonces esos conceptos que son muy importantes. Otros factores puede ser la inversión productiva, ¿no? La motivación, que también es un tema muy interesante, pero que en términos generales no lo revisamos en esta materia, lo tendrán que revisar en la materia que lleven de
teorías y modelos administrativos, ¿no? Y tener que ver también con la parte de capacitación, la detección de necesidades de capacitación, la parte de tecnología, que es investigación y desarrollo, y la parte de dirección. Fíjense que es muy importante porque esto se traduce en los siguientes conceptos. Realizar las cosas, tener una buena actitud, saber hacer bien las cosas, tener una buena infraestructura y actuar de manera adecuada. Entonces, querer mejorar, ¿no? Nos produce a nosotros en base a, si trabajamos en estos conceptos, en poder mejorar y en actuar para mejorar, que son conceptos muy importantes a la hora de medir la productividad. Los factores internos de la productividad también son muy importantes. Está la estructura organizativa y tecnología, que quiere decir con que tengamos una buena distribución de las tareas que hay que hacer en la organización, o sea, un buen organigrama, que la persona indicada esté en el puesto indicado de una organización. Además, comunicación de objetivos y expectativas, que tiene que ver con que, además de que haya un correcto diseño de la planeación estratégica, que quiere decir que la gente que dirige una organización sepa muy bien hacia dónde quiere ir, que lo comunique a toda la organización y genere buenas expectativas a partir de su misión y visión, que contribuyan a que la gente quiera realizarlo, ¿no? La dirección de recursos humanos, que puede ser en términos de un análisis personal. Yo creo que el recurso humano es el recurso más complicado de administrar porque requiere una cierta atención, pues más de profundidad, ¿no? En el sentido de que el ser humano, como lo van a ver ustedes en algún momento en su carrera, requiere de una administración, ¿no? Que se llama desarrollo organizacional o administración del cambio, que le permita a las organizaciones fusionar los objetivos organizacionales con los objetivos individuales. Que así como yo como empresa requiero que la gente se esfuerce para que cumpla yo mis objetivos, yo contribuya para que la misma gente también cumpla sus propios objetivos, ¿no? Entonces nos beneficiemos todos, ¿no? También factores externos de la productividad, ¿no? Hay barreras de entrada al mercado, dependiendo del tipo de mercado de la empresa. Existen diversas barreras de entrada, en muchos casos dificultan la productividad, como es el caso de la telefonía local en México, que en su momento, ¿no? Estuvo muy complicado que surgieran empresas mexicanas que ofrecieran este servicio porque había un tipo monopolio. La competitividad también, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que se liga mucho con la productividad, porque lo vamos a ver un poquito más adelante con la relación entre productividad, rentabilidad y competitividad. También la parte de los clientes, ¿no? Que es un factor muy importante para que nosotros sepamos si estamos haciendo bien las cosas. Entonces, los clientes también tenemos que estar monitoreando qué sucede con ellos. Ok. Productos sustitutos, ¿no? Que en el mercado pueda haber productos que puedan sustituir a lo que nosotros estamos haciendo. Los proveedores que tengan los insumos necesarios para que nosotros hagamos una buena producción. Y los grupos estratégicos en las ramas, ¿no? Que tiene que ver con que en muchos sectores empresariales las organizaciones se reúnen en grupos para poder hacer más eficiente su productividad o, o crear mejores condiciones de competencia. Entonces, eso también va a tener una influencia importante en la productividad de las organizaciones. Los factores de producción del país también, porque no todos los países tienen las mismas condiciones. Entonces, las empresas tenemos que acoplarnos mucho a cuáles son los factores de los que disponemos en el lugar donde nos estamos ubicando, ¿no? Y también la política económica del país, que tiene que ver con, pues, la política fiscal, la política monetaria, la política de comercio exterior, que donde viene la política comercial y la parte de intercambio de divisas, ¿no? Que tiene que ver con que, pues, hay todo un marco referencial para que yo pueda hacer una venta, ¿no? ¿Qué tal si incurro en un impuesto? Si hay alguna ley que me impida hacer algunas cosas, o si tengo que pagar algún, por ejemplo, ¿cómo se llaman estos? Impuestos para poder exportar, ¿no? Los aranceles.
Entonces, todos estos son factores que pueden condicionar la productividad de las empresas. En términos de desarrollo, la productividad se desarrolla en, primero, mejorar las técnicas de producción, que quiere decir que yo estudie muy bien qué es lo que voy a hacer, ¿no? Y además, luego, incremento la división del trabajo, que es que ya que tengo muy bien definido qué es lo que voy a hacer, ocupe yo a las personas apropiadas para cada proceso de producción, ¿no? Cada etapa del proceso. Y que yo capacite a las personas para que lo hagan de forma adecuada, ¿sale? Entonces, esa parte es muy importante. Y hay ciertos cambios que hay que hacer para que las organizaciones sean cada vez más productivas, ¿no? Que tiene que ver con que nosotros transformamos a la organización en términos de los que están aquí en los recuadros, ¿no? Que es cambios en la estructura organizacional, hacer planes de capacitación, fomentar el trabajo en equipo, la formación de especialistas y generalistas, dependiendo de las necesidades de la empresa, es que de repente necesitamos que una misma persona haga varias funciones o que una persona se especialice cada vez más en una función que está realizando. La reingeniería de procesos, que es intentar hacer las cosas siempre de una forma diferente para poder buscar la mejor opción. Y la difusión de la información, que la información como insumo en las organizaciones le da la posibilidad a todos los que colaboramos en una organización de tener un mejor entendimiento de lo que tenemos que hacer y del entorno que nos rodea, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de cambios necesarios para elevar la productividad en una empresa. Bien, fíjense, elementos básicos del proceso de aprender haciendo, ¿no? Para que alguien logre aumentar la productividad, se trabajó en un modelo que se llama aprender haciendo, donde partíamos de elaborar una buena estrategia para hacer las cosas, estudiar los procesos, luego integrarlos a una organización y utilizar los recursos de forma apropiada. Ese es un poquito el planteamiento del plan de aprendiendo haciendo. Entonces, eh, se traduce en que nosotros requerimos tener resultados concretos de la productividad de las organizaciones, ¿no? Sesiones de trabajo estructuradas para participar activamente en ellas y se va a trabajar en dinámicas grupales y talleres de simulación para apoyar o facilitar el entendimiento de las personas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos un ambiente tal que las personas, en este caso, a través de el diseño de buenas estrategias y procesos, trabajen en conjunto, ¿no? Un grande problema de la empresa mexicana es que en muchos lugares ocurre que no hay trabajo en equipo. La otra es la capacidad organizacional, ¿no? Que donde nosotros necesitamos hacer reconocimientos, debates y discusiones participativas y autoevaluaciones, equipos multifuncionales, iniciativa de mejora y reflexiones. ¿Qué quiere decir? Que debemos fomentar una cultura de cambio o de mejora continua, ¿no? Entonces, esa parte de repente siempre hay en las organizaciones una resistencia natural a cambiar las cosas, porque no sé si les ha pasado a ustedes, pero de repente encuentra uno una forma de hacer algo y ya pues se siente uno bien, se siente uno cómodo haciendo las cosas de una forma y viene alguien y nos dice hay que cambiarlo. Hay una resistencia natural del ser humano a decir no, no quiero cambiarlo porque me siento bien haciéndolo así. Pero así como nos sucede a nosotros, sucede en las empresas que de repente hay gente que ya no quiere hacer de forma diferente algo. Y cuando vienen, pues, por ejemplo, gente como ustedes, recién egresados de una universidad, siempre dan ideas nuevas. Y entonces, las personas que de repente tenemos mucho tiempo en una organización, nos resistimos a veces a esas nuevas ideas, pero esas nuevas ideas pueden traducirse en mayor productividad. Ok. Bien. Entonces, hasta ahí, no sé si me voy explicando, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, profesor, todo bien. Perfecto. Ahora, cambios del papel y responsabilidades en el proceso del jefe, en el proceso de mejora continua. En las organizaciones, pues los responsables, ¿no? Totales de que la empresa sea productiva,
pues son quienes dirigen las empresas. Entonces, pues los jefes, los directores, los gerentes tenemos la responsabilidad de fomentar la productividad. ¿Cómo lo hacemos? Podemos hacerlo desde una perspectiva de la dirección tradicional, donde había un esquema de trabajo, pues se le llamaba en ese momento sistema autoritario coercitivo, ¿no? O podemos trabajar con algo que se llama liderazgo en equipo. Bien, son dos tendencias diferentes, ¿no? La parte del tradicional es como cuando metemos más disciplina, más reglas, solamente se tienen que seguir las instrucciones y ya. Y en la parte de liderazgo en equipo quiere decir que yo le enseño a la gente a hacer las cosas bien, dándoles el ejemplo, pero también permitiendo que la gente contribuya en ese intercambio, ¿no? De conocimiento y que juntos aprendamos. Entonces, digamos que en la dirección tradicional yo pongo las reglas y en el liderazgo en el equipo construimos juntos las reglas del juego. Entonces, un líder se define como alguien que provee un ambiente de trabajo en equipo, ¿no? Entonces, ese sería una parte importante de las responsabilidades que tiene alguien que dirige una organización, que debe tener esa posibilidad de fomentar el trabajo en equipo en la organización, ¿no? Con estas características que ven ustedes aquí en los recuadros, ¿no? Entran y salen de los papeles de liderazgo, proveen guía y consejo, ayudan a los equipos a alcanzar pues sus metas, ¿no? Son muy importantes porque además también brindan apoyo a las necesidades de sus equipos. Bueno, hasta ahí terminaríamos con la parte de productividad. Entonces aquí voy a cerrar la grabación.